de la tarde, Salud Cultural. Solo por Visión Colectiva Radio. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, seas bienvenido una vez más a lo que es Visión Colectiva Radio. Ya estamos totalmente en vivo, en directo, hoy lunes 25 de marzo del 2019. Y bueno, pues ya estamos más que listos el día de hoy. Vamos a arrancar lo que es nuestra transmisión. Seas bienvenido una vez más a lo que es Visión Colectiva Radio. Ya estamos totalmente en vivo y en directo hoy en tu programa Salud, mejorando tu salud. Y bueno, pues vamos a arrancar. Ya tenemos lo que es el invitada de lujo. El teléfono en cabina 7651-2916, 7651-2916, la multilínea telefónica. Vamos a estar también al pendiente en los inbox, ahí en los mensajes por Facebook, y también en lo que es nuestra línea del WhatsApp. Bien, pues vamos a arrancar. Hoy tenemos lo que es mejorando tu salud, y para mí es un gusto y un placer mandar cámaras y micrófonos del otro lado del cristal con lo que es nuestro titular, el doctor David López, y una invitada de lujo el día de hoy. Adelante. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Para mí es un gusto estar nuevamente a través de Visión Colectiva Radio, a través de estos micrófonos, y sobre todo que estés con nosotros, que pasemos un rato agradable aprendiendo sobre situaciones de salud, situaciones que podemos concebir o tener a diario. Y bueno, hoy tenemos una invitada. Ya había estado con nosotros, pero quiero presentarla porque la verdad es una persona que le echa mucho empeño a lo que es la psicología. Y ella es la licenciada en Psicología Viridiana Aline Ruiz Castillo. Viene egresando de la Universidad de La Salle en Nezahualcóyotl. Tiene diplomados, varios diplomados. Uno de ellos es en terapia cognitiva conductual para niños y adolescentes. Otro diplomado es el diagnóstico clínico. Tiene uno más, diplomado en risoterapia, y además tiene un diplomado en perspectiva y eficacia de la terapia cognitiva conductual. Además, ella da talleres, imparte estos talleres como el taller de necesidad y carencias, el amor, máscara de la violencia. Muy buen tema. Además, también imparte el taller de risoterapia con adultos mayores. Imparte también el taller El valor del adolescente, y uno más, el taller Plan de vida en el adulto joven. Actualmente da terapia particular y es voluntaria en SORECE. SORECE, me comentabas, es una asociación de psicólogos feministas. Así es. Pues bienvenida doctora. La verdad, ya habías estado con nosotros, y para nosotros es grato que estés aquí y que nos puedas impartir uno más de estos temas para que podamos un momento dado saber un poco más. No, pues muchas gracias, doctor, nuevamente por la invitación, y pues espero y al público le agrade este tema del que vamos a hablar. Sí, es un tema que todos, sin excepción, hemos pasado por ahí. Claro. Sí, y que a veces hasta se nos pone la piel así chinita, ¿no? Sí, claro. Bueno, sí. este es el tema es el miedo, compañeros, el miedo que siempre nos embarga, el miedo que siempre tenemos y que nunca lo hemos podido dejar. Y bueno, me gustaría empezar, pues de alguna manera que nos dijeras, ¿qué es el miedo, doctora? Bueno, pues en términos generales, el miedo es una emoción caracterizada desde una percepción de angustia o desagrado, dependiendo la situación, el pensamiento o los objetos que relacionan este miedo, ¿no? Los humanos pues tenemos miedo de diferentes tipos de cosas, y también depende de la intensidad, claro, también del significativo que cada ser humano le tenga al concepto de miedo. Eso es. Ya comentaba, el miedo decías tú, es una emoción. Así es. ¿Momentánea? Sí,
de hecho, bueno, todos nacemos con emociones. Son emociones, son 5 básicas, que es el enojo, la tristeza, el miedo, la felicidad y el desagrado. Entonces, es innato, todos nacemos con ellos. Por lo tanto, las emociones pueden ser muy rápidas. Es decir, por ejemplo, si yo ahorita, doctor, lo pellizco, va a sentir una emoción. No sabemos cuál, pero va a sentir y va a ser rápido y momentáneo. A lo mejor después va a sentir que, híjole, la psicóloga fue grosera y todos esos pensamientos, y eso ya son sentimientos. Los sentimientos se aprenden a partir de la sociedad. Es decir, que, por ejemplo, tus primeros ejemplos de aprendizaje son los papás o es la familia, y de ahí vas aprendiendo qué es frustración, qué es irritabilidad, qué es incluso depresión, que a veces malentendemos el concepto de depresión y la mayoría decimos, ay, estoy deprimido o estoy deprimida, cuando pues el concepto es más grave que decir, me siento triste, que es la diferencia, ¿no? Entonces, pero eso ya se va aprendiendo, porque cada persona la frustración la ve desde otra manera, la irritabilidad, el amor incluso es aprendido, entonces es un sentimiento que se aprende, no es una emoción. Eso es. La verdad es que es bien interesante saber si es una emoción o algo que con el tiempo, o sea, se va haciendo más grande, ¿no? Claro. Lo que tú decías que es una, no emoción, sino un sentimiento. Un sentimiento, ¿sí? Hay que diferenciar en cuanto a eso. Claro Okay. que sí. Y doctora, ¿cómo vemos el miedo? Pues socialmente aquí en México siempre vemos tanto la tristeza, el enojo y el miedo de forma negativa, ¿no? O sea, el miedo siempre lo vemos como algo débil, que da pena, algo malo, tonto, inservible, para qué tienes miedo, entonces no eres valiente. Entonces son pensamientos que hacemos menos el miedo. Pero si lo vemos desde la otra perspectiva, el miedo nos ayuda. De hecho, estas emociones por algo nos funcionan. Se podría decir que son como el organismo de la salud mental, porque tienen cada quien su función. Si no tuviéramos el miedo, estaríamos todos como locos corriendo entre las avenidas, o no tendríamos límites, a lo mejor nos subiríamos, no sé, en una azotea sin fijarnos si nos podemos caer y que nos cause algo más. Entonces el miedo es un instinto de supervivencia, pero siempre lo vemos desde un punto negativo, ¿no? Y es que socialmente desde chiquitos, por ejemplo, nos dicen, no le tengas miedo a esto, o tener miedo es malo, entonces no eres valiente, y es por eso que vamos creciendo con, ay no, ¿por qué soy miedoso? ¿Por qué soy miedosa? Y ay, odio el miedo, y ¿por qué tengo que ser yo el que temo de tener miedo? Entonces, siempre lo vemos desde un enfoque negativo, pero no vemos que el miedo nos ayuda en otras cosas, y que sobre todo para sobresalir o tener supervivencia. Lo que tú dices es preventivo. Así es. Preventivo, o sea, el miedo nos dice, no vayas por ahí, no camines cerca de tales lugares o a tales horas salir, porque puede pasarte algo, así es. Eso es. Bueno, la verdad es que muchos dicen que el miedo es malo, no, el miedo nos ayuda. Claro. Sí, Sí, de hecho, por ejemplo, los bebés, lo repito, nacemos con las emociones. Entonces, los bebés no van a saber que, ay, tengo miedo porque ya no está mi mamá junto a mí, ¿no? No, o sea, ellos tienen que sobrevivir, ellos su temor es morir, por lo tanto, al llorar o a llamar de otra manera la atención para cubrir sus necesidades, como ya necesito que me cambies, o tengo hambre, o tengo cólicos, o sea, a lo mejor nosotros ya le ponemos el concepto, pero ellos necesitan sobrevivir, y entonces ese es su miedo, y la manera de cómo sobresalir o mantener esa supervivencia es a partir de cuando nos regalan esas risas, ¿no? Esas sonrisas como de, ay, qué bonitos bebés, pero es una manera como de, bueno, yo te regalo una sonrisa para que no me hagas daño. Entonces, son emociones rápidas ante necesidades básicas, y vamos con el tiempo, cuando ya van creciendo los niños, empiezan a tener ya un pensamiento un poco menos mágico, ya puedan comprender entre qué está bien y qué está mal, es cuando empiezan a meterle qué es el concepto de miedo. eso es. Y bueno, ya que estamos en esa situación, ¿qué es un miedo normal?
Ok, el miedo normal es una respuesta equilibrada, o sea, es decir, ante una situación o un pensamiento de peligro, o sea, que realmente sea un peligro y no un recuerdo, se va a activar esta emoción que es del miedo, ¿no? Y entonces, cuando pasa el peligro, fácilmente te puedes relajar o controlarlo. Al igual que cuando pasa la situación de peligro, el miedo lo puedes controlar y es la intensidad de acuerdo a la situación. Por ejemplo, no sé, un robo, ¿no? Estás en un momento de robo y entonces empiezas a tener miedo y vas a tener una reacción de miedo de acuerdo a la intensidad del robo, y cuando ya se haya ido a lo mejor el ladrón o ya no estés en una circunstancia de peligro, vas a ir calmándote poco a poco. O sea, tú mismo te puedes estar regulando y, o sea, a lo mejor vas a seguir sintiendo la sensación desagradable, pero ya vas bajando esta reacción de miedo, a comparación de que estés pensando, ay, me van a robar, y entonces es un peligro de miedo, pero igual es muy mínimo porque es a través de un pensamiento, no te está pasando y lo puedes controlar. Ay, no, ya, a ver, deja de pensar en eso, ¿no? Y entonces sigues caminando, sigues haciendo tus actividades normales, y fue un momento de pensamiento de miedo, pero muy chiquito, y lo pudiste regular. Entonces eso es. Puede ser bueno, ese es lo normal, pero también hay miedos irreales, ¿no? Son reales y irreales, ¿no? Donde a veces pensamos que nos va a pasar, ¿no? Claro, por ejemplo, ya estos más bien serían como ya los miedos que son fueran de lo normal, es decir, son cada vez las respuestas más frecuentes y a veces no hay peligro, como lo que mencionaban de, ay, y si me atropellan ahorita y no sé, o sea, ya sobrepasamos la fantasía de la realidad, y entonces eso ya nos provoca falta de calidad de vida, no te puedes controlar por ti solo, o sea, ya no hay esa autorregulación, aunque te estén diciendo no pasa nada y tú mismo estés viendo que realmente no hay tanto peligro, no te puedes controlar las conductas o los pensamientos que reaccionas ante cuando tienes miedo. Ok, muy interesante. Y doctora, hay una pregunta que yo quisiera hacerte. ¿Qué reacciones podemos tener cuando tenemos miedo? Bueno, pues comúnmente siempre tenemos 3 reacciones, ¿no? Que es atacar, huir o paralizarte, ¿no? Pero ya fisiológicamente la mayoría, porque puede haber casos que no tengan esas reacciones, sudoración en las manos, dilatación de pupila, agitación de la respiración, no estás respirando correctamente, aceleración cardíaca, y que incluso hay gente que dice, no, es que yo me siento caliente cuando tengo miedo. Bueno, está corriendo sangre bastante rápido porque a lo mejor tu reacción es huir. Ante un peligro, yo huyo, ¿no? Ante un peligro, mis pensamientos cognitivos, o sea, están con totalmente angustia, no sé qué hacer, y entonces te trabas y es cuando te paralizas o cuando estás atacando, ¿no? Y entonces es cuando sientes que incluso las piernas, hay gente que me dice, es que a veces siento que las piernas me siento ligero o ligera, y es porque tu forma de reaccionar ante el miedo es atacar. Entonces, comúnmente siempre reaccionan de estas 3 maneras. Y, por ejemplo, un caso muy común que podemos ver fue en el terremoto que pasó el año pasado. Hubo gente que ante el miedo se paralizó, y entonces tuvieron que pedir ayuda, o la gente que estaba a su alrededor a lo mejor tuvieron que rescatarlas de alguna manera. Había gente que huyeron, fueron los primeros en salir y nunca más los viste hasta que estuvieron en un lugar seguro, se sintieran seguros, y había gente que atacaba, pero no atacaba de forma negativa, ¿no? Sino como de a ver qué hago, qué ayudo y esto, o sí, por el contrario, las famosas crisis, ¿no? De que entonces, pero ya era una crisis violenta en donde atacabas incluso a la persona de no, o sea, si tú me ayudas, a lo mejor contigo me atoro en el edificio, ¿no? Entonces, ahí es un claro ejemplo de cómo podemos reaccionar los seres humanos ante una situación de peligro, y ahí fue un desastre natural. Sí, la verdad sí, lo vimos, lo sentimos, y sobre todo no faltó aquel que salió, como decías tú, saliendo corriendo. Claro. A mí me tocó todavía ver una compañera, ya estaba el temblor muy fuerte y todavía se regresó a apagar
apagar un instrumento. Claro. Les digo, la verdad es que tú no te atemorizaste, tú dice, lo que pasa es que yo lo tomo de otra manera, más tranquilo, ¿sí? Porque inclusive estaba pensando que si se caía, bueno, puede provocar un cortocircuito, o sea, hasta ese lugar se fue, ¿no? Claro. Pero bueno, son diferentes formas de cómo se conduce el miedo, ¿no? Claro, y a lo mejor, por ejemplo, esta persona suena que ya es una persona que se adaptó ante su miedo y que en lugar de tratar de alejarlo, lo acepta para buscar soluciones, ¿no? De, ok, no, o sea, mi miedo me tiene que ayudar de una forma a lo mejor ser más ágil de pensar, mi miedo me hace pensar que puede haber consecuencias más graves y entonces tengo que reaccionar de esta manera. Entonces ya usa a lo mejor en esta situación, no sabemos si en todas sus áreas de vida, el miedo como a favor para solucionar situaciones. Sí, la verdad, yo cuando la vi, yo me tuve que regresar también a buscarla porque digo, como estamos dentro del comité de emergencias, entonces vi que se regresó, dije, bueno, ¿a dónde vas? Entonces, yo tenía mucho miedo, la verdad, y ese miedo que me paralizaba, pero bueno, tenía que correr. Claro. Ok, quiero hacerte otra pregunta, doctora. ¿Cuándo se vuelve patológico y ya no es funcional en nuestras vidas? Como lo decía ahorita anteriormente, se activa con demasiada frecuencia, ¿no? Deja de ser de alguna manera real u objetivo, porque aunque no estés en una situación de peligro, constantemente tus pensamientos te sientes en peligro, ¿no? Desde lo más, tal vez, para uno, disminutivo, pero para esa persona realmente lo está sufriendo, o sea, realmente está sintiendo un miedo y ya no está funcionando en su vida, porque entonces a lo mejor deja de salir a lugares donde quiere, o ya no sale a tales horas, por ejemplo. También ya no duermen bien, ya no comen bien, dependiendo el miedo que les esté generando ciertas situaciones, es lo que puede ocasionar que ya no tengas una vida pues estable. Ok, mira, hay personas que ya se contactaron con nosotros y quiero darle las gracias, y sobre todo aquellas que también se van a conectar después a través de la repetición. Quiero mandarle un saludo, en este caso a Lois Van Dijk, dice saludos desde Holanda, grandes amigos. Órale. Elías Muñoz Bárcenas, saludos de Hidalgo. Luis Van Dijk dice otra vez go master. Órale, está en inglés. Quique Medina también nos está viendo. Eric López, un saludo, Eric, a Quique. Arnulfo Pipos, a Elija. Chis se unió también nos está viendo. Cuentos, también está con nosotros Cuentos para Pensar también. Chini, saludos al programa, bendiciones, gracias a ti y también bendiciones hacia ti, claro que sí. Pues gracias por estar escuchándonos, estar viéndonos, y sobre todo el tema que es muy característico de todos nosotros, ¿no? Claro. El que diga que no tiene miedo es porque de veras se debe hacer de piedra, yo creo. No, y volvemos a lo mismo, ¿no? Los pensamientos sociales, culturalmente, a veces el miedo lo vemos como algo débil, sí, como algo malo, que incluso como a lo mejor anteriormente habíamos platicado de lo de la violencia, que platicaba un poquito de cómo hacen ver que al hombre tiene que ser y en la mujer, pues también influye mucho esta perspectiva del miedo. A lo mejor a las mujeres se les permite en ciertos lugares, y para no estabilizar así como tal punto, que ellas sí tienen permitido tener miedo, ¿no? Porque de alguna manera el hombre la puede proteger. Pero por lo contrario el hombre no, o sea, ¿cómo vas a tener tu miedo? O sea, eso es ser débil, y entonces ya no bajan ciertos apodos que son agresivos, alusivos a que no eres valiente, a que entonces no eres o no sirves para ciertas acciones o ciertas situaciones porque tienes miedo de algo, ¿no? Y entonces a veces obligamos la gente, los familiares, las amistades, como, va, órale, ¿cómo te va a dar miedo? No sé, por ejemplo, las arañas, ¿no? Va, órale, y agarra la araña, y realmente no sabes
qué tanto puedes, en lugar de ayudar, perjudicar a una persona. Porque primero debemos de dejar de estar peleados con el miedo. Sí. O con otras emociones como la tristeza o el enojo, que siempre las vemos como lo negativo, ¿no? Sí. Para posteriormente ayudarte a controlar ese miedo. Pero si todo el tiempo estás peleado, más aparte socialmente te están diciendo, y eres un miedoso, eres una miedosa, y órale, y no te atreves, y a cuánto, y te reto, va a ser más la presión, y puede ser contraproducente, puede ser incluso que llegues a tener ya una fobia a algo que podías anteriormente controlar. O sea, del miedo podemos llegar a una fobia, así. Así es. Y esto, es decir, la fobia es constante. Así es. Sí, en cualquier situación, inclusive he visto que a veces inclusive con algún ruido característico, sí, se atemorizan y salen corriendo, ¿no? Así es, de hecho ya la fobia, hay situaciones en donde ya necesitan medicamento psiquiátrico, pero es una cuestión de controlar, ¿no? O sea, es primero desde el pensamiento, cómo estás percibiendo, cómo estás pensando esta fobia, y que efectivamente, doctor, como usted decía, empieza estas personas a relacionar la fobia específica con pensamientos, objetos, situaciones, la palabra incluso, que efectivamente ya no te deja tener un ritmo de vida, lo que se podría decir normal, entre comillas. Eso es. Entonces, de hecho, lo que tú me estás comentando es la diferencia entre el miedo y la fobia. Así es. Sí, porque sí, ya llegaron a fobia, y yo también, dicen por ahí que no tengo fobia, sí, también tengo fobia, no puedo subir al primer piso y ponerme así a la orilla porque siento que me caigo, es más, siento que ya me caí. Que ya. Sí, de hecho, la fobia puede ya llegar a tener crisis de pánico. Sí. Y las crisis de pánico empiezan comúnmente, sus síntomas o sus signos son hiperventilación, sudoración excesiva, puede ser de las manos o todo el cuerpo, se sienten mareados, sienten que pierden el conocimiento, pero realmente no la estás perdiendo, sienten presión, a veces como si estuvieran sintiendo similar a un paro cardíaco, pero cuando a lo mejor ya van al doctor y los revisan, efectivamente les dicen, no tienes nada, todo está muy bien, lo que tuviste fue un ataque de ansiedad o un ataque de pánico. A los ataques de pánico pueden durar desde 2 minutos hasta 20-25 minutos, pero para ellos se les puede ser eterno y les puede causar también llanto incontrolable o incluso también ira, es una ira ya incontrolable, en donde se sienten totalmente desesperados. Es decir, que los ciega, para un momento va a hacer lo que para tranquilizarse. O sea, no saben ya lo que, se salen de sus cabales, como quien dice. Así es, pueden lo más, entre comillas, en un ataque de pánico sano, es cuando se paralizan, a comparación de las personas que huyen, porque ante la fobia ya no miden incluso el miedo, como lo que mencionaba de atravesarse la avenida, o sea, ellos están huyendo ante la fobia que les estaba causando. Entonces huyo, siento esas emociones, estas respuestas fisiológicas. Y hasta que llega un punto donde ya se sienten mareados y ya dejan de huir o de correr de alguna manera. Entonces, sí, cuando tienes fobias, a diferencia del miedo, ya son ataques de pánico o de ansiedad. Ok. Nos están haciendo algunas preguntas. Chinis nos dice, ¿es cierto que el miedo se te quita hasta que el día que te mueras? Efectivamente, el miedo nunca se va a quitar. El miedo es una emoción. O sea, naces con una emoción, mueres con tus emociones, ¿no? Entonces, el miedo nunca se va a eliminar, pero sí lo puedes controlar. Y puedes vivir con él sin que lo veas desde una perspectiva negativa o algo que no te pueda servir, al contrario, que te pueda perjudicar. Entonces sí puedes sanarlo de alguna manera. Ok. Andrés Rivas nos está sintonizando. Un saludo para ti, Andrés. También nos dice Andrés, dice, ay, qué miedo. Bueno, sí, es cierto, el miedo, pues el miedo que nos embarga, unos más, otros menos. Y el miedo, doctora, desde que nacemos, el miedo, estamos en un lugar limpio, bonito, una atmósfera tranquila, y es por eso que de alguna manera cuando sales,
en un parto normal o hasta te agarran y te sacan una cesárea, vas para afuera, órale, es miedo, claro. Es miedo, ¿no? Pues sí, bueno, fisiológicamente no sé cuál sea la reacción, pero ya desde una perspectiva psicológica, pues es una reacción de que estás en otro espacio, en un espacio nuevo, por lo tanto lo desconocido también nos da miedo, porque no sabemos cómo lo vamos a controlar. Pero la idea es que ante ese miedo lo controles a favor tuyo, no sé, por ejemplo, este espacio, vamos a imaginar que no había estado anteriormente, es un miedo, es un nervio de es que no sé cómo va a ser, no va a ser, dónde me voy a sentar, qué voy a decir, pero cuando ya lo conoces, ese miedo lo controlas para, a ver, ¿cómo lo voy a hacer que funcione para que efectivamente no me pase lo que yo pensaba, ¿no? Como de, ahí voy a pasar vergüenza y me voy a ver frente al público, y entonces empiezas a controlarlo, y empiezas a controlar principalmente la respiración. La gente a veces no sabe respirar, todos nos dicen, inhala y exhala, pero nunca nos dicen correctamente cómo lo debemos de hacer. Entonces la forma más ideal es que cuando inhales, infles tu estómago hasta donde puedas, tampoco lo quieras forzar, ¿no? Sacarlo rápidamente, meterlo y sacarlo. Eso puede provocar otro problema, ¿no? Sí, porque en lugar de que te controles, te estás alterando más, ¿no? Entonces, al hacerlo rápido de inhalar, exhalar, relajándote, ni siquiera estás haciendo que precisamente el aire entre por tus pulmones y vuelva a salir, o sea, simplemente estás con el pensamiento de, a ver, entre más rápido te vas a tranquilizar, y no, es todo lo contrario. Entonces lo ideal es inhalar y inflar tu estómago hasta donde puedas, porque realmente sientes cómo el aire va entrando por todo tu cuerpo, y lo vas sacando igual de una manera cómoda para ti. A veces la gente no le gusta muy lento, pero lo ideal es que sí sientas cómo el aire se está saliendo de tu estómago, o sea, ya, hasta que llegue un punto donde tu estómago normal, ¿no? A veces no respiran así. En el momento cuando hacía un taller me decían, no, es que me da pena porque soy gordito o soy gordita, y yo así de, pues que no te dé pena, tienes que aprender a respirar para poder controlar tus emociones, hablando en general, no solamente del miedo. Una vez respirando, créeme que llega aire a tu cerebro y logra que pienses más o racionalices qué está pasando ante esta situación y por qué te sientes de esa manera. Entonces, sí, cuando lo he hecho a veces en talleres o con mis pacientes, logran poder empezar a racionalizar. Sobre todo, y más que nada, las personas que están hiperventilando, pues de alguna manera esto también puede provocar, porque no está llegando, tú lo decías, el oxígeno a la cabeza, y esto es lo que un momento por eso también se desmaya, ¿no? Así es. Yo quiero pensar, ¿o no, doctora? Porque también está aquí la doctora Liliana, ¿sí? Entonces, de alguna manera, pues esto puede provocar otro tipo de problema, ¿no? Sí, ok, doctora. Mira, tengo otra pregunta que por ahí anduve buscando de las personas que de alguna manera estuvieron preguntando. Y muchos dicen, ¿el miedo nace o se aprende? El miedo, como tal, es una emoción innata, se nace. ¿En dónde se empieza a aprender? Igual nuevamente lo vuelvo a decir, desde cómo te empiezan a crear la idea de qué es el miedo. Y a veces todo empezamos desde, si no te duermes temprano, el coco va a venir. Y hasta la fecha uno dice, ¿quién es el coco, no? Pero ya te inculcan que el miedo para controlar alguna conducta, ¿no? O sea, el coco o el robar chicos, o sabes qué, te vas a perder, y entonces empiezan a usar el miedo de forma sí para que puedas salvarte, pero no lo explican de esta manera a los papás, ¿no? Es, por ejemplo, un niño o una niña que está inquieto, ¿no? Y mira, si te sueltas te van a robar y ya nunca te voy a ver, y que no sé, y entonces empiezan como a exagerar y se quedan así de, no, pues sí, pero no explican que si no te agarran bien la mano, puede pasar otras consecuencias en donde le provoquen miedo, y no quisieran que tanto sus familiares o tú, pequeño, pequeña, pues pases por esta situación, ¿no? O sea, como que el miedo no es malo, pero el miedo te va a ayudar a sobrevivir ante pues tales situaciones. Pero siempre desde chicos nos enseñan que pues el miedo es totalmente lo opuesto.
No, no tengas miedo. ¿Cómo te va a dar miedo hablarle a tus amiguitos, ¿no? A tus compañeritos. ¿O cómo te va a dar miedo la escuela? No, la familia no es así, ¿no? La familia no es cobarde. Nadie tenemos miedo. Y eso es pues un tabú muy irreal, porque efectivamente anteriormente me lo decía ahorita, ¿no? Todos tenemos miedo de algo, porque es una emoción innata. Pero ya el cómo vivimos en miedo, cada persona es diferente, o cómo lo pensamos. Y la verdad es que cuando tenemos esos miedos, la verdad es que vas hacia atrás, te echas un clavado, ¿no? Uh-huh. Y lo que tú decías, bueno, ¿y por qué le tengo miedo a la oscuridad? ¿No? Uh-huh. Muchas veces, ¿sabes qué? De castigo te apago la luz y creces con eso, ¿no? Claro, y te van a salir los monstruos. Lo que llamabas fobia. No, todavía no llegamos a la fobia, Ajá. Pero con el tiempo, o sea, también el miedo se aprende a base de experiencias, ¿no? Ajá. Y si tuvieses una mala experiencia con algún animal, como los perros o la luz oscura, vas creciendo con ello, pero nuevamente no aprendes a controlar ese miedo, sino lo evitas, tratas de evitarlo, uh-huh. Y entre menos se reduzca, más crece. Uh-huh. Todavía no llega una fobia. ¿Dónde llega una fobia? En donde ahorita que estemos hablando del tema de se va a apagar la luz, desde ese momento la persona con fobia a que la luz se apaga empieza a reaccionar. Y entonces la reacción de nuevamente la sudoración de las manos, llanto excesivo también puede pasar, uh-huh. Un pánico en donde sienta que está sufriendo, o sea, estamos con la luz, nada más dijimos el temita de vamos a apagar uh-huh. La luz y realmente ya lo está sufriendo porque es como si lo estuviera viviendo. Así es. Entonces eso ya es cuando llega la fobia. Ya. Uh-huh. Entonces ya vimos que no nace. Uh-huh. Bueno, todos nacemos con un miedo. Nacemos, pero exacto. También lo aprendes. Es aprendido. Así es. ¿Sí? O sea, es de las dos formas, entonces unas más, otras menos, ¿no? Uh-huh. Sí. Y doctora, ¿se puede eliminar el miedo? No. Por ejemplo, ahorita que una de las personas que nos estaban viendo en vivo, no, efectivamente, pues te mueres con tus emociones. No se puede eliminar el miedo porque es una emoción. Es como lo volví a decir, un organismo fundamental dentro de tu salud mental y es como, de alguna manera, si se muere una emoción, uh-huh. Causa otros problemas. Por ejemplo, las personas que son psicópatas, ellos no tienen desarrollado perfectamente sus emociones, ya incluso a un nivel ya químico, o sea, neuronal, efectivamente, como que no conecta bien ciertos líquidos y entonces no reproducen, por ejemplo, la empatía u otras emociones fundamentales uh-huh. Para tener una vida de calidad o puedas relacionarte con las personas, ¿no? Sin necesidad de llegar a querer hacer una acción de maldad. Entonces no se puede eliminar, pero sí puedes regularlo y volverlo tu aliado, el miedo. Ok, la verdad es que es bien interesante todo esto porque, bueno, sabemos que está el miedo, pero así bien explicadito, pues no. Uh-huh. La verdad es que hoy ya sabemos qué es el miedo y cómo se lleva el miedo y para dónde vamos. Nos mandan mensajes, en este caso, José Sánchez. ¿Cómo controlar la fobia en la pareja? A la pareja. ¿Cómo controlar la fobia a la pareja? ¿Te refieres a que le tengas miedo a las parejas o tu pareja tenga una fobia? No sé, ahí sí me puedes responder, por favor, para poder explicarte bien o darte una mejor respuesta. Ajá. Entonces, Sí, que nos digas que si le tienes miedo a tu esposa o tu esposa, bueno, o tu pareja más bien, tiene algún tipo de fobia, porque efectivamente sí hay formas de cómo tratarlo, ajá. Pero yo les recomiendo que cuando ya tienen una fobia, vayan con un profesional de la salud, ¿no? Siempre de la mano el psicólogo y el psiquiatra, ¿no? Eso. A veces solo vamos con los psiquiatras, pero también el psicólogo ayuda, porque el psiquiatra te da el medicamento, pero el psicólogo te ayuda a resolver o a nivelar ciertas conductas, pensamientos, ajá. Soluciones. Eso es. Ok. No, ok. Jorgito Sobria también nos está viendo. Alicia Castillo te manda un saludo a la psicóloga Aline. Un saludo, Alice. Qué bueno que nos están viendo.
Nancy Limón dice, hay ocasiones que el miedo nos impulsa a hacer cosas para mejorar nuestra historia de vida, y vencer el miedo nos da valor. Así es, efectivamente. El poder aceptarlo y empezar a tratarlo de una forma positiva te ayuda a impulsar cualquier situación que te estaba generando molestia. Eso es. Ok, nos está viendo también, un saludo a Fidel Gorostiesta. Además, Guadalupe Peña, saludos en la cabina. Claro que sí, Lupita, un saludo para ti. Fabi García también nos está viendo. José Sánchez dice, hola, claro que sí, hola, bienvenido, que de alguna manera estés aquí con nosotros. José Sánchez nos dice, ¿cómo controlar la fobia a la pareja? O sea, ¿cómo controlar fobia a la pareja? Ok, ¿cómo controlar la fobia? Por ejemplo, si te referías a que tu pareja tiene algún tipo de fobia, pues nuevamente te lo hago saber, si vayan con profesionales de la salud, porque lo que mencionaba anteriormente, ya cuando tienes una fobia, que es lo que estaba explicando, cuál es la diferencia entre fobia y tener miedo, puede ser contraproducente. Hay técnicas, por ejemplo, de exposición, que es una de las que manejo desde la terapia cognitivo-conductual, y lo tienes que saber bien, porque no es como de, 1, 2, 3 sesiones, te hacemos ciertos ejercicios y órale, va, te expongo. No, porque puede ser contraproducente, le puedes dar una crisis que incluso ya hasta literal, hasta el hospital lo puedes mandar o la puedes mandar, o puede atacar de una forma agresiva ante que tú de alguna manera le estés induciendo a que haga algún tipo de actividades relacionadas a su fobia. Entonces ya las fobias son más delicadas y hay que saber qué nivel de fobia tiene, porque si es un fobia ya intenso, en donde lo que mencionaba, no podemos hablar de, no sé, ratón, porque inmediato la persona empieza a tener estas conductas, entonces ya necesita tal vez un medicamento psiquiátrico acompañado con terapia psicológica. Entonces también en la fobia hay niveles de fobia, así como el tema de depresión, hay niveles de depresión, e igual con la fobia. Eso es. No sé, se me vino ahorita a la mente lo que nos preguntaba nuestro amigo José, ¿no? ¿Cómo enfrentar a la pareja, no? ¿Será porque de alguna manera el tener miedo, a lo mejor cómo se expresa, cómo es, si es agresiva? Bueno, nos necesitaría decir, José, qué es lo que está pasando con su pareja, ¿no? Claro, y nuevamente, algo fundamental es que si quieres ayudar, ya sea un familiar, una pareja como José, sí vayan a terapia, ¿no? Porque en terapia también te van a dar técnicas o indicaciones específicas para, de acuerdo a la situación de esta persona, cómo ayudar o cómo apoyar o qué a lo mejor no hacer para que empiecen a regular esta fobia, ¿no? Entonces cada situación, cada persona lo vive diferente, y por lo tanto la terapia, o al menos la cognitivo-conductual, se personaliza, es como talla exacta para cada paciente. Eso es. La verdad es que sí, bien interesante cada una de las respuestas que nos das, doctora. La verdad es que nos satisface, nos llena, ¿sí? Porque sí había muchas dudas. Sí. Siempre hay dudas, ¿no? Tenemos todos estos temas, lo pasamos, pero no sabemos cómo. Por ahí un psicólogo decía, ponle nombre a lo que estás sintiendo, ¿no? Claro. Entonces, hoy el miedo que tenemos, porque a veces tú decías, la cultura de nuestro país nos dice, tú eres hombre, tú no tienes miedo, ¿no? Así es. Y muchas veces sabemos que es miedo, pero no lo decimos, ¿no? No, o a veces lo confundimos o lo disfrazamos con, estoy enojado, o me enoja esta situación. Y a veces no siempre es el enojo, es un miedo disfrazado con la palabra de estoy enojado o estoy enojada por esta situación. Pero la diferencia de un enojo, a veces el enojo te hace impulsar también nuevamente a algo, un desagrado, pero no es un desagrado de que estés corriendo tu vida, sino es un desagrado donde sabes que no corres ningún peligro. Entonces esa es la diferencia también. Sí. Entonces la verdad es que, amigos, si tú tienes miedo, muchas veces no digas que la verdad eres hombre y tú no debes de tener miedo. Todos tenemos miedo, ¿no? Así pero es. las situaciones o el problema es saberlo controlar, ¿no?
Así es. Eso es lo que tenemos que aprender, y si no lo sabemos comprender, entonces para eso hay personas especialistas que te van a poder ayudar para poder salir adelante, ¿no? Ujú, ¿Sí? así es. Y entonces, antes de que te haga la siguiente pregunta, yo sí quiero decirle a nuestros amigos, ¿sí? Vamos a tener la próxima vez, vamos a ver un tema de la próxima semana, un tema de maxilofacial, ¿sí? Después vamos a tener un tema que es de resiliencia, el siguiente tema la siguiente semana, miedo a la soledad, después trastornos obsesivos compulsivos, ¿sí? Volvemos con otro tema de odontología, ¿sí? Después nos vamos a otro tema que es inmadurez emocional. La verdad es que aquí hay muchas dudas, hay muchas preguntas, ¿sí? Después tenemos que es la diabetes tipo 2, ¿sí? Por la doctora Viridiana. Después viene nutrición en el embarazo con la doctora Liliana, que nos está acompañando hoy. Saludos, doctora. Después viene también nutrición en preescolar, doctora, también por la doctora Liliana. Y cerramos este bloque en este semestre con nutrición en diabetes mellitus, ¿sí? Con la doctora Viridiana. Son los temas que próximamente vamos a tener, la verdad, temas que la gente nos pregunta y que pues ellos están esperando todo esto, todas estas respuestas, como las respuestas que hoy nos estás dando. Claro. Y yo quisiera hacerte una pregunta. El miedo lo tenemos ahí, te decías 3 tipos de miedo. Ujú. Pero ¿cómo lo vamos a enfrentar? Ok. Bueno, del miedo ligero a normal, que era lo que explicaba de una manera en donde tú mismo te puedes controlar, sabes que es una respuesta rápida en el sentido de dependiendo de la situación que estés viviendo, pero que en cuanto ya no estás en peligro lo puedes disminuir. Entonces lo primero que tienes que hacer es, no vamos a hacer que el miedo desaparezca, pero sí de alguna situación informarte bien de qué tienes miedo. A veces no nos informamos correctamente de por qué si tal situación te da miedo, no sé, por ejemplo, las alturas. Y tienes que informarte bien hasta dónde podrías correr riesgos y en base a eso, de esa información, empezar a racionalizar. A ver, ¿hasta dónde sería la realidad? O sea, no sé, vivo en una casa de un piso, a lo mejor de planta baja, la distancia, no sé, en mi escuela, trabajo, y entonces empezar a ver hasta dónde estaba como ganando tu fantasía y lo real, cuál es el objetivo ante este miedo, cuál es la situación real que te está provocando. Eso te va a ayudar mucho, no solo en situación del miedo, sino en cualquier otra parte de tu vida, a racionalizar hasta dónde es la fantasía, dónde me estoy dejando llevar que la fantasía domine mis emociones y dónde sí es la realidad, donde sabes que es algo que se puede controlar, que se puede tocar, que puedes manejarlo tú. También tienes que aceptar una dosis de miedo. O sea, nuevamente no te vas a pelear con el miedo, pero sí puedes aceptar una dosis. A lo mejor, suponiendo una cuestión numérica, del 1, suponiendo que es nada y 10 es mucho, bueno, yo acepto 5 de momento, ok. Y para mí 5, entonces voy a reaccionar con sudoración en las manos, un poco de agitamiento en la respiración y voy a tratar de reaccionar, no sé, de manera de buscar soluciones. O sea, tú mismo te puedes estar autocontrolando y autoinformándote y autoindicándote ciertas conductas. ¿Cómo yo voy a reaccionar ante esto? Porque cuando te pasa esa situación, entonces, no, ya, yo me acordé que tengo que hacer esto y empiezas a hacerlo. Es por eso que es muy importante que cuando no estés en la situación de una forma relajada, empieces a estudiarlo. Entonces, aceptar una dosis de miedo adecuada en donde tú sabes que lo puedes controlar, está perfecto. Al igual, no juzgarte. El de me da pena, ¿cómo voy a decir que tengo miedo? O sea, no, realmente el miedo no es algo malo. Sí. Y cuando tengas este miedo, piensa, ¿qué soluciones puedo tener? Ok, ya sé cómo reacciono, cómo voy a reaccionar, cuál va a ser mi intensidad, pero ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar parado o parada? ¿O voy a actuar? Si me pasa esto, ¿qué voy a hacer? ¿Necesitaré ayuda?
no sé, redes de apoyo, que era lo que habíamos hablado la vez pasada, tengo a familiares, instituciones, ¿qué hago cuando tengo esta situación de miedo? Y entonces empiezas a buscar soluciones, y todo esto quiere decir que el miedo ya no estás en contra de, sino lo estás aceptando para buscar pues la mejor manera de llevarlo a cabo, ¿no? Por ejemplo, hay un autor que se llama Teodoro Wigdowski, que él tiene un libro sobre el miedo y él menciona 3 pilares sobre el pensamiento del miedo, que es: el mundo es terrible, no soy de fiar y temo de mis reacciones, y no soy capaz de enfrentar esta situación. Entonces, esos 3 pilares de pensamiento hay que modificarlos. ¿Hasta dónde el mundo es terrible? ¿Hasta dónde no soy de fiar? ¿Hasta dónde mis reacciones no son las más adecuadas? ¿Y por qué me diré que no soy capaz de enfrentar ciertas situaciones? ¿O qué situaciones creo que no soy capaz? Todas no las puedo solucionar. Y entonces empiezas a cuestionar estos 3 pilares y empiezas a cambiar también tu forma de ser, o bueno, tu forma de pensamiento, para modificar el miedo. Porque entonces, cuando tienen miedo, hay gente que dice, no, es que cuando tengo miedo me descontrolo. No, ni me conoces. Y yo hasta me tengo miedo, ¿cómo reacciono? Pero si cambiamos este pensamiento, sí lo puedes manejar. Nuevamente, es tips o técnicas de un miedo de ligero a algo normal. Ya cuando es cuestión de fobia, nuevamente lo repito, ya es una cuestión de orientación de salud profesional. Ok. Mira, nos están preguntando, Andrés Rivas dice, ¿cómo controlar la ira y cuáles son los tipos fundamentales? Saludos, señor Alejandro Cristóbal. Un saludo. Sí, un saludo al señor Cristóbal. Un saludo, claro que sí. Nos está viendo, pues adelante, estamos aquí. Y si no nos está viendo en la repetición, ahí vamos a estar. Un saludo para él. Y que des tips, doctora. Ok, bueno, primero hay que... el enojo es la emoción. La ira ya es el sentimiento. Como lo había explicado, la ira ya es algo aprendido. ¿Cómo te enseñaron a ti qué es la ira? ¿Y cómo te enseñaron o cómo crees que reaccionas cuando tienes ira y cuando tienes enojo? Porque es diferencia, ¿no? A lo mejor hay gente que me dice, no, es que reacciono igual. Sí debe haber distinción. ¿Cómo quieres manejar tu ira? Para ti, ¿qué es ira? Ok, ya tienes el concepto. ¿Cómo te gustaría manejar tu ira? Entonces también tienes otro concepto, y entonces en base a eso empezamos a manejar. Tips muy en general. ¿Por qué te menciono esto? Porque es aprendido y cada persona lo aprende de distinta forma, desde las amistades, compañeros, familiares. Cada cultura de cada familia tiene diferentes conceptos. Entonces, pero a manera muy general, yo te puedo decir lo que te decía de la respiración, regular la respiración. Checa, identifica qué es lo que te está haciendo enojar y llegar a la ira, y sobre eso cuestionarte por qué razón te sientes de esa manera y hasta dónde empiezas a descontrolarte. Cuando hablaba de la violencia familiar, les comentaba que hay que conocer tu cuerpo, cómo está reaccionando tu cuerpo. Cuando sientes el enojo, no sé, sientes dolor en la cabeza, ok, pero cuando sientes la ira, entonces empiezas a sentir temperatura alta en tu cuerpo, agitación, ya no estás escuchando porque constantemente tus pensamientos, tú estás pensando en qué responder, a lo mejor una persona que en tu ira atacas o lastimas, entonces también desde ahí identificar, ay no, me estoy pasando de nivel. A ver qué está pasando, y nuevamente la respiración, un tiempo fuera, dependiendo de la edad que tienes, son los minutos. Vamos a imaginar, tienes 20, 25 años, vamos a suponer, 25 minutos de tiempo fuera, y en ese tiempo fuera puedes respirar, puedes llorar, puedes gritar, pero sin lastimar a nadie. Es tu espacio. Busca un espacio de no distracción. No de, no sé, por ejemplo, tu cuarto y está la tele o está el Facebook, ya no estás sintiendo la emoción, la estás evadiendo. Entonces también tu tiempo fuera es necesario para que tú identifiques qué estás sintiendo, y cuando fuera de ese tiempo, ahora sí más relajado, puedas empezar a buscar las soluciones. Muy en general te puedo comentar eso. Sí, más que nada porque no se conoce bien el caso, ¿no? Así Entonces es. algo general que estás dando, pues la verdad es que eso es lo importante. Y sobre todo, si tienen alguna duda, doctora,
¿Se pueden comunicar contigo? Claro que sí, ya si quieren una cita personalizada, atención psicológica, mi número es el 5574-369225, y ya sobre la situación pues vemos si tengo disponibilidad de horario en mi consultorio y los costos. Ok. Mira, nos está contactando Nancy Limón y nos dice, cada uno debe aprender dónde es que se siente la ira y qué síntomas tienen cuando tienen ira y qué sienten cuando están enojados. Hay personas que sienten la ira en las manos, hay personas que se ponen muy mal verbalmente. Lo que tú comentabas. Así ¿sí? es, cada persona reacciona de diferente manera y también tiene sus significados, porque en las manos, porque verbalmente, porque a veces sentimos tensión en la espalda, pesadez en las piernas, cada reacción tiene también su significado y tiene que ver también la historia de vida, ¿no? Eso Entonces es. también tiene ahí pues algo vinculado. Eso es. La verdad es que, no sé, me gustaría que me repitieras otra vez tu teléfono despacito. Es el 5574-369225. A ver, es el 55, otra vez, por favor. 74 74 36 36 92 92 25. 25. Yo voy a apartar mi consulta. Claro que sí, doctor. Ok. ¿Podemos encontrarte en Facebook? No, por el momento ahorita no, Ajá. pero ya sea por mi teléfono. Ajá. Después voy a ya tener un correo más hacia lo profesional, Sí. para que también puedan contactar con correo electrónico. Y ya sea que me hablen para una asesoría psicológica y ver igual nuevamente la disponibilidad, si es que hay de horarios, y los costos también, Ok. que son varios. Así rápidamente me llama la atención. ¿Nos podrías decir, por ejemplo, de los diferentes talleres, cuál es el objetivo de cada uno? Por ejemplo, en el taller de la necesidad y carencia del amor, necesidad de la violencia, ¿qué? Máscara de la violencia. Bueno, el taller es el objetivo de que diferencies la codependencia, la dependencia, hasta dónde el amor se disfraza y llega a ser violencia, perdón. Ajá. Y no necesariamente con una pareja, o sea, realmente el objetivo del taller es ver cuáles son los tipos de amor, cómo percibes tú el amor y cuántos amor hay, ¿no? Y cómo tú darías tu amor o cómo estás recibiendo el amor. Entonces, es un taller son talleres que doy de manera teórica y también vivencial, porque como conceptos de, bueno, ¿y qué es el amor? Y cómo lo pensamos, la perspectiva cultural, pero ya vivencial, porque hacemos dinámicas, a veces yo lo hago de manera individual o a veces también colegas me ayudan o me apoyan en estos talleres para que tengan un efecto donde ellos realmente sientan esta dinámica del taller. Tienes otro que es de risoterapia en los adultos. A veces se nos olvida ya llegando a los 60 años de reír, ¿no? Claro que sí, pues también hablamos un poco de la teoría sobre pues cuál es la calidad del adulto, sus duelos, proyectos de vida, el autoestima también en el adulto mayor, la depresión, y entonces también de manera vivencial pues hacemos actividades en donde hay una muy padre que es recordando a tu niño interior. Y entonces es una experiencia muy padre que viven los adultos mayores, porque es una dinámica en donde se hace con respeto, en donde cada uno comparte su experiencia de vida. Algunos no son muy gratos, algunos sí, pero sanamos ese niño interior para que de una manera veas desde otra perspectiva la vida. Así es. También tienes el taller del valor del adolescente, dirigido también no nomás a los de la tercera edad, también los jóvenes. Así ¿sí? es, pues ya con los adolescentes pues vemos sexualidad y no desde la perspectiva como médica de, bueno, los preservativos, no, sino cómo lo ven, cómo ven la sexualidad, qué es la virginidad, la masturbación, la pornografía, o sea,
cómo lo vemos desde la sociedad, cómo lo estás percibiendo tú, tus pares, tus compañeros, compañeras, la autoestima, proyecto de vida, violencia también en el noviazgo, entre los compañeros, los maestros. También ha habido muchos casos en donde los maestros de alguna manera pues incitan esta violencia entre compañero maestro y maestro compañero. Entonces también vemos toda esta situación, cómo perciben a los padres, también es uno de los temas del valor del adolescente, cómo conectarse mejor con los padres y también los padres con los adolescentes, que a veces son las peleas de no lo entiendo, o está cambiando y pues no. O también por el otro lado los adolescentes de mis papás no me entienden, o mis tutores, ya sean tío, abuelito u otras personas, no me están comprendiendo. Son muchos temas que a veces cuando ves estos talleres, la verdad es de que te van aterrizando, ¿no? Vas viendo qué es lo que está pasando dentro de ti. Y tienes uno más que es el plan de vida en el adulto joven. Ese va más orillado a cómo quieren su futuro, cuáles son sus ideas, sus expectativas. También dentro del plan de vida pues va el tema de la familia, cómo también perciben qué es la familia, cómo quisieran su misma familia. Y entre ellos también algo base que en todos los talleres que doy yo con mis colegas que participo es la autoestima. Es algo base que siempre iniciamos con el tema de autoestima. Eso es. Y la verdad es que para mí es grato, doctora, que haya estado aquí. Quiero darle las gracias porque estás aquí a través en este caso, a través de Honoria Arellano Campo, que es la secretaria general de la sección 19, a través también de la doctora Paz, que les mando un saludo. Y bueno, la verdad es que personas como tú que tiene mucho currículum, eso es lo que da la importancia a esto. Cada vez hay gente que se nos acerca más, que nos hace preguntas y sobre todo las respuestas que ustedes nos dan, la verdad es que es algo sumamente importante y gracias. No, gracias a usted, doctor, y también a la licenciada Honoria, que bueno, sin ella no podríamos hacer también ese tipo de dinámicas en donde la gente se informe y no se deje a través de tabúes o creencias o personas que no están capacitadas en este tipo de profesión, no solo psicológicos, sino también médico o entre otros colegas de la salud. Así es, y a través de Visión Colectiva Radio, que también preocupado por que se den este tipo de temas junto con la licenciada para que podamos aprender un poco más dentro de la comunidad, dentro de nuestras familias y hasta uno mismo, ¿sí? Sí. Porque a veces decimos que ya no lo sabemos todo, no es cierto. Sí, no, la verdad es que pues me agrada mucho, me apasiona mi carrera porque constantemente pues aprendo no solo de lo que leo, sino también de los mismos pacientes y trato de siempre estar actualizándome. Ok, quisiera que nos hablas un poquito, ¿sí? Tú eres voluntaria de SORES, que es la Asociación Feminista. Así es, ellos están ubicados en la calle Enrique Martínez, número 8, Interior 5, Colonia Santa María la Ribera. Están cerca del Metrobús Revolución, a una cuadra específicamente, y pues ahí también es una cuestión más como humanista, ¿no? Hay varias colegas que trabajan con especialidad en factores de violencia, secuestros, abuso sexual, terapias de familia, de pareja, también hay de niños y adolescentes, hay personas que están capacitadas, son especial en comunidad LGBTIQ, en terapia familiar, también tienen terapia online para gente que son fuera de la Ciudad de México, como Veracruz, Oaxaca o entre otros estados. Y pues su misión es que efectivamente desde un enfoque feminista pues traten de cambiar este pensamiento. Tanto es para mujeres como para hombres, niños y familias, para todo tipo. Ok, la verdad es bien interesante lo que estás haciendo. Yo quisiera preguntarle a cabina si tenemos alguna duda, alguna pregunta. Porque gracias a todos ustedes este programa se lleva a cabo
a través de tus preguntas, a través que te conectas, y sobre todo cuando vamos a las repeticiones, que hay mucha gente que a lo mejor no lo está viendo ahorita, lo ve en la tarde o inclusive nos ve en la noche o madrugada y se está repitiendo nuestro programa. Adelante, Cabina. Ok, saludos para Carlos Zúñiga y también Antonia Severino. Saludos también para Alejandro Cristóbal. Y son los que estaban faltando los saluditos para, repito, Alejandro Cristóbal, Carlos Zúñiga y Antonia Severino, que nos están sintonizando. Ok, y pues yo quiero de alguna manera agradecerle que esté aquí con nosotros, que no sea la primera ni la última vez, que ya está bien trillado, pero yo sé que podemos contar contigo en cualquier momento, doctora. Hay muchos temas todavía y Claro que que sí. nos puedas venir a apoyar para que podamos aprender un poquito más. Claro que sí. ¿Sí? Y pues no me queda más que decirte y darte las gracias a aquellos que están a través de su tablet, de su computadora o de su teléfono, que de alguna manera darle las gracias, sí, porque ya lo decía hace rato, gracias a ustedes es como el programa continúa, y sobre todo a través de Visión Colectiva Radio. Y pues no me queda más que decirte gracias, nos vemos la próxima vez. Recuerda, cuida tu cuerpo, cuida tu mente, cuida tu alma. Nos vemos la próxima vez. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Ok, Gracias. Saludos para Yvonne Limberger y pues nos está sintonizando también. Ok. Bueno, pues nos vamos. Más al ratito ya viene lo que es también una visión para ti, en lo que van a hablar también de el tema de adicciones, y en la noche nos vemos en el programa Tu Zona Libre. 8 Gracias, de la doctora noche. Liliana. No quiso salir. ¿Piojos? ¿Liendres? En Removelice somos una clínica especializada en la eliminación de piojos y liendres. Tratamiento garantizado 100% natural, sin químicos, no tóxico y libre de pesticidas. Alta tecnología a tu alcance en tan solo 90 minutos. Oriente 229, número 450, Colonia Agrícola Oriental. Ven, asiste y te hacemos un diagnóstico sin costo. Menciona Visión Colectiva Radio y obtendrás un 10% de descuento. Removelice, clínica para el tratamiento. El concepto del botiquín erróneamente se considera una cajita que tiene alcohol, mertiolate, agua oxigenada, que normalmente nos serviría para una urgencia menor. Pero si estamos hablando de una urgencia que está de por medio de la vida de un ser humano, lo recomendable es un botiquín de urgencias, un botiquín que tenga los elementos para poder asistir a una situación que ponga en peligro la vida de un ser humano. Hay varios tipos de botiquines.
te recomendamos las mochilas botiquines. Hay mochilas como estas que son cangureras, que incluso lo deberías de traer en el automóvil, porque normalmente en un automóvil nadie carga un botiquín. Y estoy seguro que tú cuando sales en el auto, lo que menos piensas en decir, ¡ay, hoy me toca chocar! A lo mejor tú manejas muy bien, pero si otro carro se impacta contra ti y hay personas lesionadas, es muy importante contar con lo mínimo indispensable para asistir a esa persona. También contamos mochilas botiquines más grandes, más prácticas, pero lo elemental de un botiquín es lo siguiente. Si consideramos las prioridades en una persona, si la persona en este caso deja de respirar, tendrías que dar ventilación de boca a boca. Claro que si es tu hijo, si es tu esposo o tu esposa, ni lo piensas, lo haces de boca a boca, pero es recomendable contar en el botiquín con un aditamento que se llama mascarilla de RCP. Una mascarilla de RCP nos serviría para dar ventilación evitando el contacto directo. A lo mejor no es el rechazo de dar ventilación, pero si la persona se impregnó de alguna sustancia corrosiva y tú le das ventilación de boca a boca, te vas a contaminar. Por ello es recomendable en el botiquín una mascarilla de RCP. Hay varios modelos de mascarilla. La perilla de succión es fundamental. Ya te mencioné que nos ayuda a sacar secreciones. La utilizas tanto para bebés, para niños y para adultos. Cuando una persona sufre un accidente, es indispensable evitar que no pierda temperatura. Por ello, incluimos las sábanas térmicas. Las sábanas térmicas son sábanas de aluminio que, como ves, no ocupan mucho espacio, pero al extenderse cubren perfectamente hasta un adulto. El aluminio evita que tu temperatura se evapore, por lo tanto esto calienta más rápido que un cobertor convencional. Es importante tener tijeras como de este tipo, que se llaman tijeras de trabajo pesado, porque te llegan a cortar ropa, zapatos, alambres, cartón, si fuera necesario. Entonces son tijeras de trabajo pesado y son recomendables en un botiquín de primeros auxilios. Le agregamos lo que es una férula semirrígida. En el caso de suponer una fractura en un niño o en un adulto, este material es un material de aluminio con neopreno. Tiene la gran ventaja que se moldea a cómo haya quedado la fractura. Si yo no puedo alinear el brazo fracturado del niño, simplemente moldeo la férula en el brazo del niño y con una venda lo inmovilizo. Es mucho más práctico que estar buscando cartón. Entonces, una férula es reusable, es práctica, nos sirve para inmovilizar tanto brazos como piernas, tanto en adultos como en niños y en bebés. Otro aditamento que le vamos a agregar a nuestro botiquín es un termómetro. Un termómetro de mercurio en su estuche te aguanta perfectamente, porque en ocasiones el niño tiene fiebre y es clásico que diga, no, pues sí tiene calentura. Eso no es cuantificar la temperatura. Un termómetro es fundamental en un botiquín. Si quiero tener la certeza de que el niño tiene fiebre, hay que cuantificarla, ¿sí? Si un niño tiene fiebre, la manera más práctica de bajar la temperatura es por medios físicos, inicialmente. Esto quiere decir que puedes mojar una toalla, exprímela, colocas en el abdomen y el muslos o también en la frente. Pero en los botiquines agregamos algo que se llama Colpac. El Colpac es una sustancia química que al momento de golpearlo se va a activar esa sustancia química y este paquete se convierte como si fuera hielo. Se pone muy frío, que te puede servir para golpes, que te puede servir para bajar la temperatura. Entonces es muy práctico en el botiquín tener un Colpac. Ya para un botiquín más grande, nosotros sí les recomendamos tener en casa un instrumento llamado esfingobahumanómetro, que lo conocemos como baumanómetro o bauma. Las urgencias, claro, no en los niños, pero sí en las personas mayores, puede darse la presión alta. Entonces, en un curso de primeros auxilios, ustedes aprenden a tomar la presión y es importante tomar la presión arterial en los adultos porque, aunque las señales de una crisis de presión alta pueden ser zumbidos, ver lucecitas y mareos, hay gente que es de presión alta y nunca manifiesta ninguna señal. Por ello, a esta urgencia se le conoce como la muerte silenciosa, porque la gente puede ser hipertensa y no tener manifestaciones. Supongamos que tenemos la visita en casa, se siente mal, le tomo la presión arterial y tiene una presión muy alta. El yo identificar la urgencia, puedo evitarle una hemorragia cerebral, puedo estarle salvando la vida a esa persona. ¿Qué más vamos a meter en los botiquines? Vamos a incluir gasas. Nosotros les sugerimos que metan gasas en bolsas de plástico.
Comprar un paquete de 200 gasas y metemos bloques de 20 a 30 gasas en bolsas de plástico. ¿Cuál es la finalidad? Aunque las gasas no son esterilizadas, son gasas limpias. Y en el caso de una hemorragia, yo tengo suficientes gasas para cohibir una hemorragia. En una gasa esterilizada, en cada sobre viene nada más una gasa, y en lo que están rompiendo los sobres están perdiendo tiempo. En cambio aquí tengo una buena cantidad de gasas y para cohibir una hemorragia hago presión directa, elevación, presión indirecta y finalmente un vendaje compresivo, ¿sí? La bolsa me va a servir porque si hubiera sangre, yo evito el contacto directo con la sangre de esa persona a través de la bolsa de plástico. Por eso es que sugerimos que vengan bolsas de plásticos en los botiquines. Vamos a agregarle vendas y lo recomendable son vendas de 10 centímetros. Las de 5 son muy pequeñas y las de 15 ya son demasiado voluminosas. Estas vendas de 10 centímetros nos van a ayudar tanto para adultos como para niños. La cantidad va a depender de cuántos son los que integran a tu familia. En el caso de quemaduras, que es una de las urgencias donde más errores se cometen, no vayas a colocar ni clara de huevo, ni aceite, ni mantequilla. Eso no ayuda. Vas a provocarle mayor daño a ese niño. ¿Qué es lo que se recomienda? Si no tengo un botiquín, cualquier trapo húmedo, lo más limpio posible, lo agarro, lo voy a humedecer, lo exprimo y lo coloco sobre la quemadura, siempre y cuando la quemadura sea menor a la extensión del antebrazo. Si la quemadura es más extensa, no voy a colocar trapos húmedos, simplemente voy a envolverlo con gasas y así me lo llevo al hospital. Si la persona a lo mejor trae una pulsera de metal, hay que quitarla porque esto sigue quemando. Algo que yo te recomendaría mucho en tu botiquín de primeros auxilios es el Burn Free. El Burn Free es una sustancia, es un gel que se recomienda para que en el caso de una quemadura, tú vas a colocar este gel sobre la quemadura. La gran ventaja es que te quita el ardor en cuestión de segundos, que eso es lo importante en una quemadura. Cuando alguien prende un cerillo y se quema el dedo, la reacción típica es aventar el cerillo e inmediatamente te llevas el dedo a la boca, porque lo que quieres es enfriar la lesión. No vas a colocar agua si la quemadura es muy extensa, pero sí puedes colocar Burn Free. Coloco Burn Free, lo llevo al hospital y en el hospital con agua se diluye y le van a dar el tratamiento definitivo. Una quemadura puede clasificarse en primero, segundo y tercer grado. Las de primer grado son quemaduras superficiales. Casi creo que todos hemos sufrido este tipo de quemaduras cuando nos exponemos en la playa demasiado tiempo al sol. Las de segundo grado se reconocen por la aparición de ámpulas, son las quemaduras que más arden. Y las de tercer grado son más profundas. Normalmente la zona central puede estar carbonizada y esa zona no hay dolor, pero alrededor hay quemaduras de segundo y de primer grado. Por ello es recomendable el Burn Free. Un botiquín equipado es fundamental. Un botiquín de estas características tú lo puedes conseguir si entras al sitio salvandovidas.com, ahí puedes encontrar información de cómo armar tu botiquín o conseguirlo ya armado. Y también hablando de la prevención, es muy recomendable que consideres en tu casa este aparato. ¿Lo ubican? Es un detector de humo. Un detector de humo es vital en todas las casas. La gente, en el caso de un incendio, no muere por el fuego. Mueren normalmente por la inhalación de los gases. El humo, el monóxido de carbono, que es el resultado de la combustión de la madera, el papel o la tela, que seguramente todos tenemos en casa, es lo que va a provocar la asfixia y la muerte. Un detector de humo funciona a base de pila. Lo colocas en el cubo de la escalera si tu casa es de dos o más niveles. Si fuera de un solo nivel, en la sala es donde debe de colocarse. Funciona a base de pila y cuando detecten un incendio, lo primero que se produce es el humo, va a sonar una alarma. Una alarma que te da tiempo suficiente para poder salir del lugar. Un detector de humo no rebasa los 180 pesos. Son muy baratos, pero a veces nunca lo consideramos en casa. Yo te recomiendo y te sugiero que tengas en casa un detector de humo. A nadie nos gustaría vernos involucrados en una urgencia, pero nadie está exento. Hay que recordar que los accidentes son la primera causa de muerte en nuestro país. Esto se incrementa por la falta de ayuda y también por el retraso de los servicios de emergencia. Y sobre todo, si la gente que está alrededor no sabe cómo ayudar, como lo hemos visto en estas cápsulas, el pronóstico es malo. Tú puedes hacer la diferencia, tú puedes aprender a salvar vidas.